Bueno, estamos con Lilita Carrió, precandidata, va a disputar 10 días nada más la interna con Mauricio Macri y Ernesto Sanz. Buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias. Lo primero que tendríamos que entender es que la gente no sabe lo que es las PASO. Entonces, lo que vamos a elegir el 9 de agosto es quién quiere que sea su candidato a presidente en octubre. Por ejemplo, como vos dijiste, en el Frente para la Victoria, el único candidato es Daniel. En el Frente Cambiemos, hay el espacio, tiene 3 candidatos. No hay disputa en realidad. En realidad la gente va a decidir quién quiere que conduzca, o sea, el candidato del espacio. La unidad es inquebrantable, estamos bárbaros, yo hago campaña, votenme a mí, votenlo a Mauricio, votenlo a Ernesto porque se lo merece. Pero no se pudieron juntar, Lilita, en estas últimas horas. Sí, nos juntamos. Sí, pero sí. No fue solo con Macri, una comida. No, después sí. Yo hablamos todos los días y ahora ya nos juntamos. ¿Pero va a haber encuentro de los 3 antes de las PASO? Sí, ya está. Sí. ¿Ya está? Sí. Ajá. Pero daría la sensación, Patricia Bullrich el otro día decía, bueno, en realidad es un acompañamiento político, no hay una real competencia, como que es una interna que todos dan para ganada para Mauricio Macri. Bueno, se verá el 9 de agosto. Me parece que Mauricio es mucho más respetuoso que ella. Que Patricia, con lo que dice. Además, ¿saben qué pasa? Yo les voy a decir algo. Ustedes saben que yo tengo una disputa por los encuestadores y los asesores de imagen porque quiero imponer una ley que se sancione con pena de prisión la mentira en materia de encuestas. Así que yo no voy a figurar. En las encuestas. Así es. No voy a figurar, no quiero figurar. Pero Macri no es parte de esa maquinaria cuando hablan ahora justo en las últimas horas en el sentido de que tiene un consultor, Durán Barba, No, pero las encuestas que tienen no se publican, ¿eh? Pero tiene un consultor que tiene un rol muy importante en su campaña. Eso pregúnteselo a ellos, pero las encuestas que ellos tienen no se publican. ¿Por qué? ¿Por un acuerdo interno? No, porque tiene un acuerdo con una consultora que no se publica. Ajá. Ahora, ¿qué pasó con el...? A ver, esto es igual al 2007. A ver. 2007 para Poliarquía, miren, yo quiero que todo el mundo entienda lo que está haciendo Poliarquía. Poliarquía es la que encuesta para el gobierno, que aparece en La Nación como independiente, pero es la contratada por Scioli. En el 2007 decían que Cristina ganaba por un 60%. Después por un 55%. Yo medía 6 o 7 puntos. Una semana antes decían que medía 12. Y la verdad que yo ya estaba en 25. Entonces, ¿qué hicieron? A las 11 había balotaje, nosotros teníamos, y ahora voy a tener la boca de urna, justamente para evitar el fraude del gobierno, tenemos que tener todos boca de urna, y ahí ordenó el robo de boletas, ¿recuerdan? Ahí me sacaron la presidencia. A las 6 de la tarde dieron por ganadora a Cristina cuando la gente estaba votando, y a las 6:30 hicieron el acto. 2003. 2007. 2007, perdón, que la primera cuando presidencia. me roban las boletas porque había balotaje. Entonces, nosotros estamos pidiendo mañana a la Cámara Nacional Electoral, porque ellos después reconocieron claramente que hubo fraude, para que prohíba hasta que haya, primero que prohíba y notifique a todos la prohibición del boca de urna, que solo lo pueden hacer a partir de las 9 de la noche, y que aplique las sanciones y que intime ya. La segunda es que nadie puede proclamarse ganador hasta que haya un determinado, es decir, hasta la fecha de la boca de urna, es decir, hasta la fecha en que vos podés empezar a dar resultados. Hasta el horario, hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. También a los candidatos, de modo tal, porque ¿qué tiende a hacer, qué va a hacer el oficialismo a las 6 de la tarde? Va a decir que ganaron para que se retiren los fiscales de la oposición. Entonces a todos los fiscales les digo, no se muevan. Ahora, si quieren hacer fraude, vamos a estar en la calle, como el 8 de noviembre, como en abril. Pero ¿cómo harían fraude en las primarias, digamos? Pueden hacerlo porque ellos después construyen un resultado. ¿Cómo hacen fraudes así? Por ejemplo, está la fiscalización de la mesa, pero el presidente de mesa es de ellos y manda un telegrama que no coincide con la planilla. ¿Eso en provincia de Buenos Aires especialmente o en todo el país? Bueno, hay lugares mucho más fiscalizables como Capital, pero esto es lo que hicieron en Provincia de Buenos Aires en las PASO del 2011. Ahí va a haber mucha pelea entre Aníbal Fernández. Y después quemaron, ¿te acordás? Y después quemaron todas las planillas, justamente para que no se pueda verificar. Por eso estamos pidiendo a la Cámara Nacional Electoral que
el representante de la Cámara Nacional Electoral que va a estar saque la foto, ahora se puede sacar con el celular, del escrutinio final de la mesa y del telegrama mandado por el presidente, para que efectivamente se pueda controlar si el escrutinio se refleja, porque donde hacen fraudes con el presidente de mesa. Pero es gravísimo un fraude, digo, si hubo un fraude. ¿La Cámara Nacional Electoral en ese momento no lo verificó? No, además los diarios fueron cómplices. Yo le hablé a todos los diarios del fraude. Pero si la Cámara Nacional Electoral convalida el resultado... resultado... el robo de boletas es muy difícil. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque hay... No, ahora no, porque hay fiscalización, por lo menos en Cambiemos hay fiscalización suficiente. Así que entre todos nos vamos a cuidar la boleta, esto está bien. El tema es que te alteren el resultado a través del presidente de mesa cuando manda el telegrama. Ajá. Ahora, ¿qué pasó con Macri? ¿Se kirchnerizó o no se kirchnerizó? Hubo mucha discusión con todas las declaraciones. Qué lindas fotos están sacando, chicos. Las de él. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cambia el perfil opositor de Cambiemos? No, cambia. Mire, en primer lugar, nosotros estamos enfrentando un poder mafioso. En segundo lugar, el candidato no es Scioli, es Zanini. Así como murió Nisman, así puede desaparecer Scioli. Ellos, claro, ¿qué quiero decir? Que en realidad están engañando a la sociedad con Scioli. El presidente de la República, antes o después, va a ser Zanini, o por juicio político, o porque lo aprieten por determinadas cuestiones patrimoniales, o por cualquier otra razón, Scioli no va a ser presidente de los argentinos, durante los 4 años. Va a ser Zanini, que tiene el acuerdo hecho con la Cámpora para tomar el poder. Entonces yo discuto con Zanini, que es el dueño del poder. Ahora, eso se decía también en su momento de Duhalde-Kirchner, sí, cuando lo que Kirchner pasa era es candidato y finalmente el que, digamos... Sí, pero acá Kirchner... no hay posibilidad. ¿Por qué? Por la violencia interna que existe en el gobierno. ¿Va a ser Scioli un presidente controlado por los kirchneristas que lo lleven al poder? Y si se descontrola, lo corta. Lo sacan. Así de simple. Y si no hace lo que Zanini le manda, lo sacan. Es más, Zanini puede eliminar hasta a Cristina. Zanini es un estalinista terrible. Va a empezar la persecución política, entonces la gente tiene que tomar conciencia de lo que enfrentamos. Esta semana va a haber una campaña sucia terrible, ellos están jugando demasiado y están jugando con algunos sectores de América Latina, Venezuela, Ecuador, etcétera, con Irán, el hombre Almagro de la OEA está en ello, es decir, un fascismo socialista de Estado. En realidad les sirve ahora, lo odian, lo detestan, para poder pasar esta elección porque no tiene un candidato votable. ¿Sí? Ahora, Lito, uno a veces te escucha hablar y da la sensación de que no se puede creer en nada, digamos. Si uno cree que hubo fraude y no pasa nada, si uno así cree fue. que... Y sí, ahí yo vengo denunciando desde, a ver, todo el proceso de lo que es Cristóbal López, de lo que es, ¿cómo se llama este hombre? Ay, ¿cómo se llama? Tan Lázaro famoso, Báez. Lázaro Báez, etcétera. Sí. Es una denuncia nuestra de principios del 2004. En la denuncia por asociación ilícita del 2008 nosotros ya hablábamos de todas estas cosas. Y ya hablábamos del hotel. No sé si se llamaba la construcción de Otesur. Y sin embargo el Calini desarmó la causa. Así que, ¿quién quiero desarmó decir? la causa? Y además Scioli, que impulsó esta causa, porque Scioli impulsó esta causa. La de... Lázaro Báez, la de Otesur, la impulsó. Con Bonadío al principio. Así es, la impulsó. Para condicionar al kirchnerismo. Así es, y después la desarticuló a través de Coco Ballesteros, que es íntimo amigo de él. Jorge Ballesteros es uno de los integrantes de la Cámara que tomó la determinación de apartar a Bonadío. Y Bonadío. que responde al gobierno, ¿sí? Así fue. Entonces, digo, así que Scioli es el causante. En realidad esto está súper probado. Entonces no es tan marioneta, si fuese capaz de mandar un mensaje de esas características, se plegó al poder, este es el precio. Él está pagando el precio de ser presidente, ahora no va a ser presidente. ¿Qué quiere decir? Va a ser presidente poco tiempo, y si desobedece, y si tiene autonomía, lo sacan. Ahora eso es suponer que va a ganar, ¿no? No, digo lo que va a pasar. Yo disputo con Zanini, quiero que la sociedad entienda la gravedad de la situación. No hay forma que Cambiemos pierda, ¿eh? Ahora, te criticaron mucho porque le dijiste imbécil a Scioli.
Mire, yo ya lo di, yo ya expliqué cuál es la traducción de la academia. Falto de voluntad. Sí, débil de voluntad. Razón y de valores, y ya no quiero hablar más del tema. Pero a veces hay que perforar, porque resulta que acá nadie habla de Scioli, nadie habla de Zanini. ¿Qué es esto? Y en ese momento también denunciabas a Macri, ¿no? En aquella época. En la década del 90. ¿Cómo? En la década del 90. Pero con el tema del juego en Capital y... También está la denuncia en marcha. ¿Y eso? Esto es independiente, que lo decía la justicia. Ahora, yo acordé con Mauricio claramente que denuncie el tema del juego y lo denunció. O sea, que el hecho de que él dice que a partir de... Bueno, que daría por caído, por lo hay que ver. anterior Porque, está el proceso en trámite. o sea, que rompería, no se sabe, Y no rompió después, nada todavía. pero después se revocó. No, todavía no. Bueno, lo sometió a la legislatura, pero el primer acto lo hizo. Ese fue uno de los acuerdos. Que él iba a ponerle algún tipo de control al juego de Cristóbal López en la capital. Igualmente la denuncia nuestra sigue. Pero también tengo denuncias contra el radicalismo, por ejemplo. A todos los diputados que votaron la delegación de poderes a Caballo, en el año 2001, yo denuncié a todos los integrantes del bloque radical. Y Aníbal Fernández permanentemente, hace poco en unos tweets, ¿no? Hay una serie de tweets en la cuenta de Elisa Carrió que son bastante calientes, ¿no? Con relación a Aníbal Fernández, el tweet, a ver cómo era textualmente, yo le digo a los pobres, ¿ustedes quieren que sus hijos mueran en la cárcel o por la droga? Voten a Scioli y Aníbal Fernández. Así es. Pero hay 3 denuncias en marcha y no solo las mías. Obviamente que en el caso del crimen de Dolores, donde el autor es Martín Lanata, la sentencia de la Cámara de Dolores dice que está el testimonio de Salerno y de otros, donde el narcotraficante representaba directamente a Aníbal Fernández y dice que se giren las actuaciones a la justicia federal para investigar la responsabilidad penal de las autoridades federales. Se está hablando expresamente. Esa causa la tiene empantanada el juez Lijo. Yo tengo el testimonio... Lijo, que es el que procesó a Amado Vudú. Así es, pero el hermano de él es lobista de Debido y del gobierno. Entonces esto está todo muy confundido. Y por el otro lado está una causa que me tocó Yarvide, sí, donde además yo tengo el testimonio entero de Salerno. Esa causa fue pactada. ¿En qué sentido? Que la Cámara Oral llegó hasta donde podía llegar y después mandó el resto a la federal. Y eso está requerido por Policitas, la investigación del crimen. Nosotros tenemos testimonios de Salernos completos. Las pruebas... Pero que el narcotráfico está entrecruzado con la política bonaerense. Absolutamente. Es más, el gobernador Scioli recibe dinero. Porque cuando matan al Lauchón, ¿se acuerdan? El Lauchón era el jefe de... El segundo de Estiullo. Lo manda a matar con conocimiento de Scioli, lo manda a matar, ordena matarlo, sí, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Maskin. Así es. Entonces después ahora yo peleé para que los halcones al menos sean liberados. Y es por un problema de drogas, ¿eh? Es una pelea de lucha de drogas. Por ejemplo, en las internas del PJ de la provincia de Buenos Aires, el control de la droga en La Matanza la tiene el candidato a vicegobernador del presidente de la Cámara de Diputados, Domínguez. Espinosa, que es el intendente de La Matanza. Si él llegara a ganar, es el que pasa a controlar la droga. Si gana Aníbal Fernández, sería él, pero en ambos casos van a perder la elección. Por eso digo, la opción es muy clara. Nosotros estamos entre república o narcotráfico, o república y dictadura de la mayoría. No es una decisión ¿Puede menor. haber dictadura cuando hay una elección de por medio? Voy a explicar así, sí, en la Hitler hubo dictadura y había una elección de por medio. Pero de origen, después se... No es... digamos, siempre hay una tensión... En pleno hitlerismo las elecciones le daban el 80%. A ver, voy a explicar teóricamente, conceptualmente, porque la señora Mirta Legrand tuvo razón conceptualmente. Ahora voy a hablar como profesora de teoría política. La democracia constitucional liberal, que es nuestra Constitución del 53, es así. Derechos humanos, primera parte de la Constitución. Más regla de la mayoría, senadores electos, más tribunales independientes que aseguren la justicia y los derechos de la minoría. Cuando vos tomás el poder judicial, no hay derechos sin garantías.
Es decir, por ejemplo, en este caso de esta denuncia, alguien denuncia no tiene acceso a la justicia porque cuando cae el Poder Judicial independiente, caen los derechos humanos porque no hay quien te los proteja. Cuando cae esto solo queda la regla de la mayoría. Entonces, si uno lee La República de Cicerón, que es un tratado de muchos tomos que quedó, dijo, cuando gobierna se llaman dictaduras de mayoría. Esto lo pueden encontrar en la Enciclopedia de Ciencias Sociales. Sí, que es distinto que decir dictaduras secas, que da la sensación de que estás hablando de una dictadura. No, Lo otro se son llama discusiones conceptuales. dictadura de mayoría. Por ejemplo, el fascismo italiano fue dictadura de mayoría. ¿Quién fundó el nazismo alemán? Incluso el apoyo a la solución final fue de la mayoría de los alemanes. Las masas han apoyado muchas dictaduras. Stroessner Sí, iba a pero no con elecciones. votaciones regulares cada 2 años. No, primero, sí, Stroessner sí. Stroessner ganaba por el 80%, por ejemplo, en Santiago del Estero, Juárez, o ahora este hombre Zamora, es así. Ahora, lo que dice la CLO, que es lo que fundan este gobierno, es lo que dice Carl Schmitt. Carl Schmitt habla que el único gobierno posible es el de la dictadura, que la mayoría decida todo, aún por encima de los derechos humanos. Se llama teoría decisionista, decide el que puede, en el momento que puede, con el poder que puede y en ejercicio del poder constituyente. Esto lo trae la CLO, que es lo que funda esto que se llama fascismo de izquierda latinoamericano. Si yo gano una elección puedo hacer lo que quiero, destruir la independencia. Esto no es una república, esto no es el 53. Nosotros venimos denunciando hace 5 años el quiebre de las instituciones republicanas. Cuando se quiebran las instituciones republicanas por vía militar, se llama dictadura militar. Cuando se quiebra por mayorías circunstanciales que violan la Constitución, se llaman dictaduras civiles. Bueno, gracias, Lilita. Y lo estudié de tu padre. Bueno, sí, en realidad la teoría de papá, que es politólogo, era de la tensión entre la democracia y la república, que conviven en tensión y tenés sistemas, digamos, autoritarios. Bueno, democracias autoritarias lo llamaba él. Pero la doctrina clásica... Pero no dictadura. Bueno, es que la doctrina clásica... Estamos ya en una discusión. Correcta. Sí. Él hablaba incluso de democracias delegativas, pero en ningún caso hablaba de violación a los poderes judiciales. Cuando él habló de democracias delegativas, tu padre, estaba refiriéndose a la transferencia de poderes por delegación de facultades. Pero a su muerte no estaba el caso de destrucciones de los poderes judiciales. Bien. Bueno, gracias, Lilita. Gracias. Quédense ahí, que enseguida Y seguimos charlando. ¿Puedo hacer un aviso? Pase. Necesitamos un aporte, aunque sea de 500 o 1000 pesos, elisacarrió.org. Después te critican por usar aviones privados. Voy a explicar esto. Yo no tengo carteles, voy a tener un solo cartel, lo uso, todos ustedes saben que estuve en terapia intensiva. Recorrí 8 provincias, en vez de tener un cartel que sale 400.000 pesos, gastamos 200 para recorrer 8 provincias, está facturado. Y además necesitamos fiscales, elisacarrió.org. Perfecto, gracias.